Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno y a su familia. Yo quiero compartir un tema que lleva como título: así como yo quiero que me sean fiel, Dios quiere que yo sea fiel a Él en lo mucho o en lo poco. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siempre te damos gracias por tu bendita y santa palabra y por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu bondad y por esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente tú puedes darnos, Padre Celestial. Gracias te damos por la fortaleza, Padre Celestial, en que pasemos por sombra de valle y de muerte. Tú prometes estar con nosotros, pero tú quieres ver, Padre Celestial, que nosotros seamos fieles a ti, así como también a nosotros nos gusta que nos sean fieles también, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Lucas 16:10, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, es algo muy lamentable que muchos de nosotros solamente buscamos a la otra persona por interés. Mientras nuestros intereses no estén en juego, nosotros somos fieles, pero no a la persona. Pero ya Dios sabe eso, y por eso Él se anticipa a decirnos las cosas a nosotros. ¿Por qué motivo Él no lo dice? Porque Él nos ama. Y sabe que nosotros también nos sentimos mal cuando alguien solamente nos busca por interés en los momentos buenos, en los momentos de abundancia. Y por eso Él nos pone a prueba a nosotros. Y por eso Él dice que nuestra fe será puesta a prueba, así como se pone a prueba, así como se prueba el oro a base de fuego. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar con una persona que solamente nos busque por interés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tengamos nada, ellos no van a estar ahí para nosotros. Cuando nosotros no tengamos y caigamos en una cama o caigamos presos, ni Dios lo quiera, ellos no van a estar ahí para nosotros. Entonces, nosotros queremos ser muy astutos cuando solamente buscamos utilizar a la persona, chantajearla, manipularla, fingiendo quienes no son, quien realmente no somos nosotros, fingiendo tener apariencia de piedad y haciéndole a los otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Lo peor del caso es que se lo estamos haciendo a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra: por cuanto le hiciste un bien a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Y a quien le vamos a rendir cuenta es a Dios. El hombre no sabe aquí. El único que salva es Dios. Pero eso es cuando nosotros le buscamos de todo corazón y andamos en obediencia a ella, a su palabra. No cuando nosotros solamente lo buscamos por interés mientras nos esté sirviendo. Y por esto, ¿qué pasó en Israel cuando Jesús andaba que multiplicó los panes y los peces? Ellos lo buscaban y lo querían hacer rey. ¿Por qué? Porque ellos podían ver que Jesucristo podía hacer esto, pero no lo buscaban por quién era Jesucristo. A él no le importaba que él era bueno, que tenía un buen corazón. Y Jesús sabía esto. ¿Y qué le dijo? No, mi reino no es de esta tierra. Cuando ellos esperaban un rey, el Mesías, ellos estaban esperando un rey terrenal de riqueza, que lo proveyera y lo protegiera, pero en el sentido en el sentido físico, con las cosas materiales. Y Jesús se dio cuenta de eso. Jesús pudo ver el corazón de ellos, que ellos lo que amaban era la bendición de Dios. Ellos buscaban el interés. Y lamentablemente eso pasa con nosotros hoy en día. Pero Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque no va a estar con personas que no sean fieles, que no lo busquen a Él. Y por eso nos trae esta palabra aquí en Lucas 16:10. Él sabe que si nosotros solamente somos fieles a nuestros intereses, que si nosotros solamente lo buscamos por la abundancia, nosotros en lo muy poco nosotros no vamos a ser fieles a Él. Seamos conscientes nosotros de cómo muchas veces nosotros hemos actuado buscando a la persona solamente por interés, por beneficio o por placeres. Y eso es lamentablemente eso es lo que se vive hoy en día. Tú ves que muchos le decimos a la otra persona que la queremos,
pero es por interés, no es porque la queremos o porque valoramos el sacrificio que esa persona está dispuesta a hacer por nosotros, poniéndose en nuestros zapatos, cosa que hoy en día muy pocos están dispuestos a hacer, y sobre todo si no tienen un temor de Dios. Y por esto Dios dice en su palabra que por nuestro fruto a nosotros nos conocen. Esto no se trata de hablar bonito, porque como siempre lo he dicho, cualquiera va a estar contigo en la buena, en la mala no. Y cualquiera te puede decir a ti que te ama de labio. El problema es quién está dispuesto a comprometerse contigo en la mala. Porque en la buena cualquiera puede estar contigo en la buena. Y más cuando tú le estás dando lo que ella quiere. Porque muchos son fieles a qué? A sus intereses, a sus beneficios. Mientras su beneficio y sus intereses no están en juego, ellos van a seguir siendo fieles. Pero no es a nosotros. Entonces Dios no quiere eso. Y por eso podemos ver a través de la Biblia cómo Él probaba a sus siervos en lo poco, para ver qué tan fieles ellos eran, qué tanto ellos amaban a Dios, si ellos solamente buscaban a Dios por la bendición, para ver si ellos eran fieles en lo poco, Él les iba a multiplicar y les iba a poner en un lugar alto. Y aquí podemos ver un maravilloso ejemplo de José, de Daniel, de Job y también de Salomón, cómo Dios le multiplicó, pero podemos ver cómo ellos fueron probados en lo muy poco. Porque es muy fácil serte fiel mientras tú le estás dando a la otra persona lo que ellos quieren, lo que ellos piden. Por ahí cuando tú no puedas, cuando tú caigas enfermo en una cama, cuando tú caigas postrado o llegues a viejito, no cualquiera va a estar contigo. Esa es la realidad. Lo único que están con nosotros en la buena y en la mala, primeramente Dios y nuestros padres terrenales. Muchas veces ni nuestra pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que buscan es interés, es placeres. Y podemos ver algo importante, que no nos sentimos conformes. Podemos ver cómo hay muchos hombres que tienen su pareja y no se sienten conformes. Ella dándole mucho más de lo que puede hacer, digamos, otra persona con la que pasa el rato. Porque le atiende a la casa, a los hijos, está con ella también. Pero aún así no la valora. Entonces, esto mismo pasa con nosotros, con Dios. Y por eso Él nos pone a prueba a nosotros y pone personas para que nosotros entendamos cómo piensa Dios y cómo se siente Dios cuando nosotros le fallamos y decimos que le amamos, pero no somos fieles ahí en lo poco. Entonces, Él nos va a probar poniendo personas que nosotros queremos, pero que esa persona no nos ama, que esa persona no nos quiere, que esa persona no nos valora y no valoran el sacrificio que nosotros estamos dispuestos a hacer o hacemos por ella. ¿Y por qué el Señor permite esto? Para que entendamos el dolor y el sufrimiento que siente Dios cuando nosotros no somos fieles a Él en lo poco, cuando nosotros solamente lo buscamos a Él en los momentos de abundancia, mientras Él nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros solamente buscamos la bendición de Dios. Muchos de nosotros amamos los intereses y somos fieles a los intereses que Dios nos está dando. Y por eso Él permite la prueba y nos prueba como se prueba el oro a base de fuego, para que nosotros entendamos el sufrimiento y el dolor que nosotros le causamos a Dios cuando nosotros decimos que le amamos, que decimos que creemos en Él, como los demonios que dicen que creen y tiemblan, pero no son fieles a Dios, no aman a Dios, no andan en obediencia, haciendo la voluntad de Dios y haciendo el bien. No, ellos siguen haciendo el mal. Entonces podemos ver cómo aquí el Señor nos habla también en Filipenses 4, 12, 13, que dice: yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de hacer feliz, de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseña a nosotros el valor del amor, que es sacrificarse como hizo Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz de Calvario, tomando nuestro lugar, siendo fiel en lo poco. Y aquí está hablando Pablo, que él sabe sentirse feliz en todos los momentos
y circunstancia, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco, puede enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía el valor de la lealtad y de la confianza, que no es buscar a la otra persona por interés o solamente en los momentos de abundancia. ¿Y cómo aprendió esto? Primeramente el ejemplo que le dio Jesucristo, y porque él mismo también vivió la traición. Mucho aprendemos esto, cuando la persona, Dios permite que vengan personas y nos hagan a nosotros lo que nosotros le estamos haciendo a Dios. Cuando nosotros solamente nos acordamos de Dios, cuando estamos pasando por pruebas, cuando no tenemos que comer, cuando estamos pasando por depresión, cuando estamos enfermos y nosotros clamamos a Dios, ahí somos fieles, ahí escuchamos la voz de Dios, ahí sí queremos escuchar a Dios, ahí sí queremos buscar a Dios, pero entonces en los momentos no somos fieles en lo muy poco. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos esto, que aprendamos a ser fiel en lo poco, que le busquemos en todo tiempo, que no solamente le busquemos por interés, porque nos sentimos bien mal. Y el Señor lo permite, como ya había dicho antes, cuando alguien solamente nos busca por interés, solamente nos busca en los momentos de abundancia, pero en los momentos de escasez, ellos no van a estar con nosotros, para que nosotros entendamos cómo se siente Dios cuando nosotros le hacemos lo mismo a Él. Entonces podemos ver cómo nos dice Proverbio 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley de su oración. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Por qué motivo? Lo voy a poner en este ejemplo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando una persona, como lo había dicho antes, solamente nos busca por interés? Esa persona le da igual cómo nos sintamos o lo que nosotros le digamos. Mira, a mí no me gusta que me hagan esto. A mí no me gusta la mentira. A mí no me gusta la traición, la infidelidad. ¿Tú sabes por qué a ellos no le importa lo que nosotros digamos, lo que sintamos, nuestros sentimientos, nuestro corazón? Porque ellos no son fieles a nosotros. Ellos solo son fieles a sus propios intereses. Ellos buscan satisfacer su deseo. Ellos nunca te van a querer hacer sentir bien a ti o agradarte. Entonces, por esto el Señor no está hablando aquí en Proverbios. ¿Por qué? Porque nosotros solamente buscamos a Dios por interés, la bendición de Dios. No amamos el que da la bendición. Entonces, así como nosotros no estamos dispuestos a escuchar a una persona que vemos que tiene mala fe, que tiene malas intenciones con nosotros, que dice que nos ama, que nos quiere, como decimos nosotros a Dios, y por eso Él dice, mira, este pueblo de labios me honra, porque es muy fácil honrar a una persona, o sea, en el sentido de decirle que le amamos, yo creo en ti. Lo difícil es comprometerse y demostrarlo con nuestros hechos, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros le busquemos y le demostremos que nosotros le amamos, no por la añadidura, no por los panes y los peces, sino por quien Él es y por lo que Él está dispuesto a sacrificarse y hacer por nosotros, inclusive cuando nosotros no lo merecemos. Y por eso Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo unigénito, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que aún siendo pecadores, envió a su único Hijo a esta tierra. Entonces Él quiere que nosotros aprendamos a valorar el sacrificio que Él está dispuesto a hacer por nosotros, miren, sin que nosotros le podamos dar nada, porque nosotros no tenemos con qué darle, con qué pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice, y ni siquiera volviendo a nacer. Por eso dice, mire, que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y que se pierda su alma. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no tenemos con qué pagar nuestra salvación. Nosotros no tenemos con qué pagar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? Porque Él nos ama. Cuando tú amas a alguien, tú eres capaz de sacrificarte y sin recibir nada a cambio, sin importar intereses o lo material, sin importar los deseos de la carne. Cuando hablo de deseos de la carne, me refiero mayormente a los deseos sexuales, pero cuando se habla de deseos de la carne, se está hablando del pecado, de las cosas malas que muchas veces nosotros hacemos. Entonces, quiero compartir una pequeña frase que la vi
y me gustó mucho y quiero compartirle haciendo referencia a este tema también. El amor es lealtad a través de los buenos y malos tiempos. Sobre todo en los malos tiempos. Y esto es lo que Jesucristo nos enseña cuando Él decide venir a esta tierra. Dejáis de pensar en sí mismo, dejáis de pensar en su grandeza, para pensar en seres humanos que somos egoístas, que solamente nos gusta pensar en nosotros mismos. Y por eso Dios dice en su palabra, mire, sean misericordiosos como vuestros padres y misericordiosos. ¿Qué está queriendo decir esto? No solo piensen en ustedes, sino piensen en el bienestar de los demás. Así como Jesucristo lo hizo dando su vida por nosotros. ¿Usted sabe cuál es el problema también? Otra cosa que se puede ver en nosotros, que nosotros mayormente amamos a los demás cuando esa persona nos ama a nosotros también. Nosotros también solamente amamos a nuestros hermanos, pero es solamente cuando ellos nos aman o demuestran afecto, pero si no lo demuestran, muchas veces nosotros no. Ahora, mira qué dice Dios, que nosotros debemos de amar incluso a nuestros enemigos, de perdonarlos, que si tienen hambre, debemos de darle de comer, que no debemos de buscar a los demás solamente por interés o por beneficio, porque eso me está demostrando que yo no conozco a Dios y que yo no amo a Dios. Lo que demuestra que yo amo a Dios es cuando yo escucho su palabra y la demuestro con mis hechos, con mi testimonio. Y siempre nos pongo ejemplo como a nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros cuando alguien dice que nos ama, pero solamente lo dice de labios por afuera? Y demuestra que solamente está con nosotros por interés, por lo material o por los placeres sexuales. Entonces, esto mismo es lo que pasa con Dios. Y por eso Él nos dice a nosotros que debemos de amar incluso a nuestros enemigos. Y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que no solamente estemos en la buena, sino que estemos en la mala. Entonces ya para terminar, quiero leerle otra pequeña frase que también me gustó mucho y quiero compartirla con ustedes haciendo referencia al mismo tema. Algunas personas no te son fieles, solo son fieles a lo que necesitan de ti. Una vez que su necesidad cambia, también cambia su lealtad. Haciendo referencia al versículo bíblico que de Lucas 16:10, que nosotros solamente somos fieles a la otra persona por interés, en los buenos momentos, en los momentos de abundancia. Por eso hay muchas personas que les gusta el evangelio de la prosperidad, de que Dios bendice, de que Dios provee. Pero ¿y cuando no haya? O cuando oremos para que Dios nos bendiga, nos provee. Dice el Señor en su palabra que nosotros pedimos, oramos y pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué? Porque solamente lo hacemos para nuestro deleite y placeres. No lo hacemos pensando en Dios o en las necesidades de los demás. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos escuche, cuando nosotros no queremos ser fieles a Él en lo poco, no queremos ser obedientes a su palabra? Así como a nosotros nos gusta que una persona que nosotros amamos, apreciamos, nos escuche. Y que no solamente demuestre que está en nosotros en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez no estar. Entonces, este mensaje que Dios nos trae hoy, espero que sea de bendición y que nos ayude a ser fiel a Dios en todo momento. Y que tomemos el ejemplo que el Señor nos dio a través de estos siervos de José, de Daniel, de Job y de Salomón y de muchos otros también. Que Dios va a probar nuestra fidelidad. Porque cuando nosotros amamos solamente la bendición, amamos la cosa material, amamos este mundo, eso nos lleva a ser como Judas, a traicionar a la demás persona y sobre todo a Dios. Y por eso Él dice que nadie puede servir a dos señores, que donde esté puesto vuestro tesoro, ya sea las cosas materiales o los deseos sexuales, ese va a ser nuestro tesoro, sea nuestro Dios, y nos vaya a traicionar a Dios y a quien sea. Por eso es Dios bien sabio, Dios es bien sabio y nos dice la cosa anticipada.
Sobre todo porque no quiere que nuestras almas se pierdan por cosas que son vanidad, por cosas que son pasajeras. Y que no nos garantiza que vamos a tener paz en nuestro corazón. No nos garantiza que vamos a tener vida eterna sobre esta tierra. Y que nunca nos vamos a enfermar. Así que Dios le bendiga grandemente. Recuerde que Dios le ama. Y que nosotros para Dios somos una prioridad, no una opción.